Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de cómo instaurar el manejo ambulatorio en cardiología para pacientes con insuficiencia cardíaca. No tengo conflictos de interés para esta presentación y lo primero que quiero hacer es dar algunas pautas acerca del desarrollo de esta ponencia, tratando de dar a ustedes los principales elementos para establecer en función de diferentes recursos cuáles pueden ser las principales herramientas para el seguimiento de estos pacientes. Vamos a identificar entonces los momentos de la enfermedad y su curso clínico. Algo muy importante es que hay que basar los tratamientos de acuerdo con las guías basadas en la evidencia. El tratamiento farmacológico debe instaurarse cuanto antes, y esto es mucho mejor, y la utilización de los recursos altamente efectivos de los cuales dispongamos en el contexto ambulatorio para tratar de mejorar el desenlace de estos pacientes, sin olvidar un punto fundamental, y es poder garantizar la continuidad de los diferentes tratamientos a lo largo de la trayectoria de la enfermedad de estos pacientes. Entonces, la vía clínica de intervención en insuficiencia cardíaca está enfocada a un objetivo muy claro, que es reducir la mortalidad cardiovascular, reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Y ya las diferentes sociedades científicas que concuerdan en todo el global del conocimiento nos dicen que hay unos pilares de esta intervención. Uno de ellos es la detección temprana de la descompensación, el seguimiento clínico estructurado y la integración de ese proceso asistencial que permite que el paciente tenga continuidad en las diferentes fases, bien sea del debut, diagnóstico, el momento de estabilidad e incluso las fases finales de su vida. Todo esto se hace con un tratamiento basado en la evidencia de acuerdo con las guías. Un elemento importante que es el empoderamiento del paciente y su familia, y todo esto lo vamos a desarrollar a continuación. Esta primera fase es muy importante porque las guías nos proponen un algoritmo de probabilidad de cuándo un paciente presenta insuficiencia cardíaca. Y aquí es importantísimo determinar que la falla cardíaca es una entidad que se diagnostica con unos elementos clínicos que van a ser muy importantes. El diagnóstico está fundamentado en los síntomas que pueden o no estar acompañados de signos. Y las guías así nos determinan algunos síntomas típicos, otros que son menos típicos y unos signos que pueden ser específicos y otros menos específicos. Entre ellos, la definición universal de la insuficiencia cardíaca incorpora como síntoma la bendopnea, que es la sensación de dificultad respiratoria o disnea cuando el paciente lleva el tórax hacia adelante en los primeros 30 segundos, como por ejemplo en la maniobra de ponerse las medias o amarrarse los zapatos. Entonces, el algoritmo de probabilidad nos pide unos factores de riesgo que son comunes a la mayoría de las entidades cardiovasculares, como puede ser la hipertensión, diabetes, obesidad. Síntomas que pueden estar acompañados de signos e incluso un elemento muy importante también en práctica clínica, que es el electrocardiograma. Un electrocardiograma normal prácticamente nos lleva hacia pensar en un diagnóstico alternativo. Es muy frecuente, hasta en un 95% de los casos, que el electrocardiograma de nuestro paciente tenga alguna anormalidad. Otro de los elementos importantes para el diagnóstico es el uso de los péptidos natriuréticos, y en el contexto ambulatorio, los puntos de corte para excluir la enfermedad, porque esto tiene un alto valor predictivo negativo, son 125 para el NT-proBNP y 35 para el BNP. Entonces, si estos son negativos, yo debo pensar en un diagnóstico diferencial diferente a la insuficiencia cardíaca. Si este algoritmo me sigue llevando hacia la probabilidad de insuficiencia cardíaca, es importante realizar un ecocardiograma, de acuerdo con el cual yo voy a clasificar ese paciente con un fenotipo basado en la fracción de eyección. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo con el tratamiento y la evidencia clínica disponible, es esta categoría de insuficiencia cardíaca la que determina las metas del tratamiento y la evidencia que tengo para esos tratamientos. Entonces, la definición de la insuficiencia cardíaca no tiene cambios, y relacionando las guías del 2016 y las del 2021, podemos tener tres categorías donde solamente cambia algo en la nomenclatura.
lo que se llamaba la guía del 2016, como rango intermedio, ahora se llama ligeramente reducida, y la intención de esta nomenclatura es implantar en la comunidad científica el pensar en esta entidad como algo más parecido a la FEBI reducida, que es una categoría sobre la cual tenemos mucho más evidencia. Entonces, debe haber signos y síntomas en todos los pacientes y de acuerdo con la fracción de eyección, menos de 40 es FEBI reducida, 41-49 ligeramente reducida y más de 50 preservada, en presencia también de unas alteraciones que documenten disfunción diastólica. Las pruebas complementarias sugeridas por las guías también pusieron algo nuevo, y es que los péptidos natriuréticos en la guía anterior nos decía que si los teníamos disponibles deberíamos usarlos. Ahora da un gran valor a ese valor predictivo negativo y nos sugiere utilizarlo con una recomendación 1B y utilizar también las otras herramientas antes mencionadas. Generalmente en un paciente con insuficiencia cardíaca, toda esta trayectoria o este viaje de la enfermedad comienza habitualmente en una descompensación y va a tener un ciclo que puede recurrentemente repetirse, y es el ciclo de la visita a urgencias, la hospitalización, el contexto ambulatorio o seguimiento crónico. Y aquí quiero incorporar este nuevo concepto para nosotros, que es el hospital de día, que tiene el principal objetivo de mejorar la percepción de hospitalización en estos pacientes que requieren un tratamiento parenteral, evitando el ingreso propiamente a la hospitalización. Entonces les hablaba sobre reconocer el momento de la trayectoria de su enfermedad. De acuerdo con la clasificación de los americanos, la falla cardíaca en estadio A son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, es decir, no tienen nunca y nunca han tenido síntomas de insuficiencia cardíaca y tampoco tienen alteraciones estructurales en las pruebas complementarias. Entonces, son solo pacientes que identifican un grupo de alto riesgo que puede evolucionar hacia allá. Los pacientes que tienen ya un cambio estructural, por ejemplo, en el ecocardiograma, como una hipertrofia ventricular, la presencia de valvulopatías, ya escala hacia un estadio B de la enfermedad, que posteriormente puede pasar a convertirse en un estadio C cuando estos pacientes presentan síntomas característicos y una descompensación. Este es un punto clave de inflexión porque esos pacientes van a cambiar desde ese momento su pronóstico, pero también nos identifica el momento más importante para la optimización a través de la intervención farmacológica y la intervención educativa. Entonces, esta trayectoria de enfermedad nos pone un punto clave en el cual deben conjugarse todos esos elementos para que puedan ser administrados en ese paciente desde ese momento e incorporar de una vez todo lo que va a ser incluso el cuidado paliativo que a lo largo de su enfermedad puede necesitar. Posteriormente, y con un tratamiento basado en las guías y con todas las intervenciones, esos pacientes van a tener un periodo que puede caracterizarse por estabilidad clínica, por ausencia de hospitalizaciones, pero con el tiempo la progresión de la enfermedad se va a ver reflejada en picos y valles de descompensación que incrementan su riesgo clínico, que reflejan empeoramiento y que posteriormente pueden terminar en el estadio D de la enfermedad, donde los síntomas son refractarios a pesar de todos los tratamientos. Entonces, otro concepto importantísimo es entender que en insuficiencia cardíaca una hospitalización refleja por sí sola empeoramiento de la enfermedad y por eso es una oportunidad de oro para poder optimizar los tratamientos. Y comprendiendo esto, además, vamos a identificar aquí que antiguamente existían modelos tradicionales de seguimiento en falla cardíaca que se caracterizaban por unos tiempos relativamente largos de una intervención sucesiva en esos pacientes. ¿Y qué pasa? En esas primeras 4 semanas después de una hospitalización, el riesgo de una descompensación, tanto de causa cardiovascular como no cardiovascular, es muy alta, y eso ha hecho que se desarrollen modelos transicionales que se ocupan de forma muy importante en este primer periodo, llamado también fase vulnerable o fase transicional, en la cual hay una alta probabilidad de descompensación, pero estas descompensaciones son evitables con intervención. Entonces les voy a mostrar los elementos que hacen parte de nuestra vía clínica en el hospital universitario.
Tenemos una fase muy sólida e importante, que es la intervención intrahospitalaria, cuando esos pacientes son hospitalizados, donde a partir de un proceso educativo que se hace paulatino con paciente y familiares, se inicia esa introducción a vivir con esta enfermedad. Pero vamos a ocuparnos del aspecto domiciliario y de la fase ambulatoria, donde uno de los componentes más importantes, de acuerdo a este modelo transicional que les he explicado, es la visita post-alta temprana, y es una visita que se ha establecido entre 7 y 10 días después de una hospitalización, que pretende identificar no solamente algunos síntomas y signos de alarma de descompensación, sino identificar diferentes factores como debilidades del autocuidado e incluso los propios errores tanto en la prescripción como en la toma de los medicamentos. El seguimiento telefónico estructurado es otro de los pilares de nuestra intervención, porque a través de una línea telefónica que funciona de forma bidireccional dentro de un horario establecido, el horario de oficina, los pacientes pueden comunicarse con nosotros directamente para establecer comunicación sobre el reconocimiento de signos de alarma o dudas relacionadas con el tratamiento, con orientación relacionada con descompensaciones o muchas veces con la identificación de síntomas extracardíacos que pueden derivarse en otra patología concurrente. Otro de los pilares es el tratamiento en el hospital de día de insuficiencia cardíaca, donde a través de una serie de protocolos también se puede tratar la descompensación cuando se necesita tratamiento parenteral sin que el paciente ingrese a hospitalización. Algunas otras opciones que se desprenden para perfiles específicos de pacientes son, por ejemplo, la hospitalización en domicilio, la teleconsulta de cardiología, que está destinada para algunos pacientes que tienen dificultades en los desplazamientos o algunas barreras geográficas, y por supuesto la rehabilitación cardíaca, que es una intervención que se da de forma invariable en todos los pacientes con falla cardíaca. Entonces, ¿qué es una clínica de falla cardíaca? Pues fundamentalmente es un grupo multidisciplinario de personas que están entrenadas en insuficiencia cardíaca y que, reconociendo un curso clínico predecible de esta patología, son capaces de intervenir en función del tiempo con actuaciones que están predefinidas, que son concretas y que están basadas en la evidencia. Todo ello con el fin de reducir la mortalidad cardiovascular y las rehospitalizaciones, que, como he dicho antes, son una variable que desemboca en mortalidad. Las guías de práctica clínica, además de aconsejar las características y los componentes, pues nos ponen elementos muy claves para poder establecer nuestros programas de insuficiencia cardíaca, no solo en la prevención de progresión de la enfermedad, el control de los síntomas, la optimización terapéutica, sino elementos tan claros como el mantener el lugar preferido de atención para pacientes en diferentes momentos de su vida, incluyendo la etapa terminal. Y para esto pues es necesario un engranaje con diferentes instancias del hospital, tanto en la fase hospitalaria como ambulatoria. Y aquí es importante que si nosotros dentro de nuestras posibilidades de entorno clínico no tenemos a disposición, por ejemplo, los cuidados paliativos o las opciones avanzadas de tratamiento o el trasplante, pues podamos ofrecer a ese paciente unas conexiones asistenciales con otros centros que sí tengan estas intervenciones. Dentro de los componentes, pues es muy importante enlazar toda esta parte de atención farmacológica con las intervenciones no farmacológicas, la parte nutricional, el ejercicio, poder utilizar diferentes herramientas desde el punto de vista clínico, tanto en la parte ambulatoria como domiciliaria, también el seguimiento telefónico, como he mencionado. Y otro de los componentes muy importantes es el fácil acceso ante una descompensación. Estos pacientes van a tener descompensaciones recurrentes y la vía de acceso no puede ser acudir directamente a urgencias. Entonces es así como vamos a ver ahora a lo largo de los siguientes minutos que el paciente hospitalizado va a tener una visita precoz, posalta temprana, 7 a 10 días, y más o menos hacia los 30 días ya tiene que tener una visita formal en cardiología donde los objetivos van a estar cumplidos. Y ahora les voy a explicar cómo en la reciente guía de actualización de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, hace menos de 2 semanas, ya nos estableció un tiempo límite de 4 a 6 semanas para hacer este seguimiento de titulación farmacológica. Entonces, en falla cardíaca con fracción de eyección
preservada, reducida y ligeramente reducida, hay diferentes metas de tratamiento, pero principalmente en falla cardíaca con FEBI reducida existe un tratamiento fundamental para la insuficiencia cardíaca que refleja las diferentes vías fisiopatológicas que están implicadas en la enfermedad. Y algo muy importante es que este tratamiento fundamental son 4 pilares de medicamentos que deben llevarse hacia las dosis máximas toleradas. Aquí ustedes pueden ver este reflejo en las guías, todo es una evidencia incuestionable, es decir, nosotros para reducir hospitalización y muerte, como clínicos implicados en el tratamiento de estos pacientes, tenemos la obligación de introducir todos estos fármacos cuanto antes, con el fin de mejorar estas 2 variables de máxima importancia clínica. Y, por ejemplo, cuando un paciente ingresa con una descompensación de falla cardíaca, en la medida que vamos haciendo descongestión de ese paciente, tratando la descompensación, debemos ir incorporando todos estos medicamentos en función del perfil del paciente, quiere decir principalmente la tensión, la frecuencia cardíaca, la función del riñón, e ir incorporándolos poco a poco, mirando su tolerancia de forma intrahospitalaria, de tal manera que en el momento del alta yo ya tenga establecida dosis mínimas de este tratamiento fundamental con la perspectiva y la planeación de cuándo será la próxima visita de ese paciente para ir ascendiendo en dosis tal como la guía lo recomienda. Y de esto les hablaba sobre la reciente publicación de estas guías hace menos de 2 semanas. Porque ahora las guías nos exigen un cambio en la atención, nos exigen precocidad en las intervenciones y una valoración muy temprana, ya no de forma opcional, sino con una recomendación 1B. La estrategia debe ser intensiva y yo debo llegar dentro de las primeras 6 semanas después de la hospitalización a encontrar ese tratamiento optimizado desde el punto de vista farmacológico. Para la falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida no tenemos una evidencia tan fuerte, pero como les he dicho antes, siempre hemos intentado extrapolar el tratamiento de la FEBI reducida a ese otro espectro de categorías de la enfermedad. Pero sí nos dan ya unos grados de recomendación que antes no existían, que validan el uso de estos fármacos que comúnmente utilizábamos ya en estos pacientes desde la plausibilidad biológica de los mecanismos que han llevado a la enfermedad. Entonces, aquí vemos cómo coinciden los IECA, los ARA2, los beta bloqueantes, los antagonistas mineralocorticoides e incluso sacubitril valsartán, también para reducir las hospitalizaciones y muerte. Pero la actualización de las guías nos pone un elemento fundamental para aprender en este grupo de pacientes donde no teníamos un beneficio tan amplio en un fármaco para reducir hospitalización y muerte. Y es el uso de los inhibidores SGLT2, dapagliflozina y empagliflozina, que tienen una recomendación 1A en todos los pacientes. También la reciente incorporación de las guías nos pone para pacientes con FEBI preservada, que solía ser un grupo también muy huérfano en tratamientos, una indicación 1A de inhibidores SGLT2 para todos los pacientes con FEBI preservada, donde solamente teníamos los diuréticos para el tratamiento de la descompensación y el enfoque fundamental del tratamiento de las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares en ese grupo de pacientes. Y esta es otra actualización en la parte de la guía que nos pone otro foco de pacientes que es muy importante en falla cardíaca. Los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, donde también debemos elegir SGLT2 e incluso se incorpora finerenona, que no tenemos aún disponible en Colombia, con recomendación 1A para las dos. Parte del empoderamiento del paciente, ¿en qué consiste? Hay una fase de educación que está administrada fundamentalmente por enfermera entrenada en insuficiencia cardíaca, donde se hace toda una recopilación bastante sencilla y adaptada para los pacientes y familiares de entender los principales elementos que caracterizan esta enfermedad, cómo se refleja esto en los síntomas y la manera en que puede hacerse una evitación a través de diferentes conductas higiénico-dietéticas fundamentalmente relacionadas con la retención de líquidos. El empoderamiento del paciente también es acompañarlo dentro de todo este proceso que suele ser un proceso pues bastante álgico en el momento inicial porque implica un cambio de vida en el paciente y enfrentarse hacia una enfermedad crónica que no tiene por sí sola una curación.
Nosotros siempre les enseñamos algunos elementos de autocuidado básico, principalmente la toma de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y del peso diario, y esto es muy importante reflejarlo en una tabla que ellos deben diligenciar, dentro de la cual para nosotros desde el punto de vista clínico es muy importante poder establecer cuáles son las tensiones, las frecuencias en casa para poder hacer una titulación activa y así no medirlo únicamente con una toma de una biomedida aislada en la consulta. El régimen flexible de diurético es otro de los elementos más importantes en esta valoración, porque a diferencia de los medicamentos que modifican la enfermedad, aquí vamos a necesitar medicamentos a dosis mínima necesaria, pero el paciente a lo largo de sus descompensaciones y en forma ambulatoria puede duplicar incluso de forma autónoma la dosis de estos medicamentos con el fin de yugular esa descompensación, volver al peso seco y nuevamente desescalar en el tratamiento diurético. Este es el régimen flexible de diuréticos que también se los enseñamos. Toda la parte del autocuidado se fomenta de forma importante también en la consulta externa, en visitas solamente educativas que se hacen con los pacientes, y en el seguimiento telefónico estructurado les explicaba que inicialmente la enfermera a las 48 horas de una hospitalización hace también un seguimiento enfocado a ver que la prescripción sea correcta, incluso a detectar algunos errores en la prescripción que a veces también son nuestra causa, ver qué medicamentos u otros elementos que los pacientes puedan recibir, como el caso de homeopáticos, de algunas cosas alternativas, y las dudas que van surgiendo en torno a la administración de estos fármacos, como son los eventos adversos. También se hace resolución de problemas de acuerdo a algunos elementos que vigilamos frecuentemente, como el potasio, principalmente la creatinina, y a través de diferentes algoritmos podemos hacer identificación y resolución de problemas basado en la titulación o destitulación de los fármacos. La parte del hospital de día es muy importante porque es un nuevo elemento que nos permite tratamientos diuréticos parenterales, sinotrópicos ambulatorios, el uso de hierro parenteral e incluso de suero salino hipertónico. Y consiste en un área de hospitalización ambulatoria donde el paciente viene desde su casa, recibe bajo la prescripción médica y la supervisión de la enfermera tratamiento depletivo intravenoso en el caso de las descompensaciones, que se utiliza durante una franja horaria del día. El paciente regresa a casa y de acuerdo al protocolo viene al día siguiente, y esto puede ser de 3 a 6 días. Se hace una vigilancia bioquímica, un control médico por el cardiólogo con la misma calidad de si estuviera hospitalizado, pero ajustado además a los horarios de los cuidadores y a la flexibilidad de poder estar en su casa. La rehabilitación cardíaca, como he comentado, es una recomendación también 1A que la establecemos en todos los pacientes con falla cardíaca, y luego esta parte que se establece centrada en el paciente va a depender también de cuáles sean las necesidades, porque hay diferentes grupos etarios, hay pacientes que tienen debilidades de tipo sensorial, de la movilidad, de pronto del estado cognitivo, y aquí podemos aplicar diferentes escalas de valoración que nos permiten hacer objetivas estas debilidades. Hay escalas de valoración nutricional, escala de calidad de vida, en nuestro caso utilizamos el Minnesota, pero por ejemplo en pacientes ancianos también debemos identificar la fragilidad, y cuando se identifica fragilidad, estos pacientes son derivados a la intervención multidimensional con el grupo de geriatría. También tenemos esta parte de la teleconsulta para pacientes que tienen barreras geográficas o dificultades en salir de su casa, y en un grupo especial de pacientes que ya reciben, por ejemplo, tratamientos antibióticos en casa porque tienen una descompensación de falla cardíaca asociada con una infección, o incluso pacientes que están en final de vida. También hay una parte de geriatría en domicilio que se ocupa de intervenir estos pacientes, así como los pacientes en acompañamiento en final de vida con cuidado paliativo no oncológico, que en nuestro caso está administrado por geriatría. Entonces, de esta manera nosotros logramos acompañar a los pacientes en todo este viaje de la insuficiencia cardíaca, y termino entonces esta presentación enfatizando en que es necesario precisar el diagnóstico, establecer las metas del tratamiento de acuerdo al fenotipo y la trayectoria del paciente, a toda costa evitar las descompensaciones con el uso no solo de fármacos, sino el proceso educativo, el régimen flexible. Hay que ofrecer al paciente un mecanismo de acción
para el tratamiento de la descompensación, que puede ser el hospital de día, y enlazar con otros centros o con otros servicios cuando no tenemos la posibilidad de ofrecer el tratamiento para todo el espectro de enfermedad, teniendo en cuenta la fase terminal de esta patología. Muchísimas gracias por su atención.